Araceli Méndez, para la tosferina, mi jefecita nos daba el líquido que parecía jarabe de un guaje, o sea, como de una semillota con que hacían las jícaras. Y así nos curaba mi jefecita allá por 1960. Estela Rangel Vázquez, 82 años, en Coajimalpa. A mis hijos de chiquitos les dio tosferina. Yo les di de todo, medicamento, leche de burra. No sé qué fue lo que los sanó, pero sí se compusieron, gracias a Dios. Aquí era todas. Sí. Sí, era... iban con las hierberas a pedir remedios para diferentes cosas. Sí, era la alternativa rápida, eficaz y económica. Un tecito de esto, un tecito de lo otro. O ungüentos. Yo recuerdo que a esta vecina le ponían algo en la planta de los pies. Nunca supe que mentiría, pero les ponían algo en la planta de los pies. Un ungüento, algo. Pero se morían los niños. Se morían. Se morían. Es que la vacuna de veras vino a acabar con unas tragedias espantosas. Y fueron entre finales de los 40, 50 y 60 que surgieron un montón de vacunas, que Así avanzó es. mucho la investigación en ese aspecto. Nosotros teníamos un pediatra, era el doctor Carrasco, y atendía a muchos niños de la colonia industrial. Él estaba casado con una francesa, pero él era el que viajaba y traía vacunas nuevas de distintos lugares. Y sí, nos la aplicó, nada más salía algo, no lo aplicaba. Y sí, no me dio nada grave. Era una época, porque en los años 50 apenas empieza el seguro social a funcionar. Entonces la mayoría de las familias pues tenía un médico de cabecera que muchas veces iba a visita domiciliaria. El nuestro era el doctor Manzano. Sí. Y se convertía en parte de la familia, ese médico que iba de visita. En la casa de nuestros abuelos crecíamos 5 de sus hijas y 5 de sus hijos. La casa era muy grande, en Cedro, en Santa María la Ribera, y compartíamos todos habitaciones. Era un pequeño clan casi de gitanos, de panaderos. Pero el médico que iba ahí nos atendía a todos y tenía esa especialidad de pediatría, pero también sabía de gastroenterología. Entonces él se convirtió en un amigo tan cercano de la familia que se hizo compadre de uno, compadre de otro. Evidentemente le pagábamos y le regalábamos una bolsa de pan. Digo, le pagábamos por contenido social de la familia, pero fue parte importante de nosotros, a tal grado que el doctor Leopoldo, que así se llamaba, cuando falleció, nos quedamos con un poquito del dolor de haber perdido a alguien que nos curaba, nos quería y nos sanaba, porque él era eficiente y de inmediato se convirtió en eso, un ángel guardián de la familia, ese médico. Sí, y como solo había teléfonos fijos y muy escasos, como que programaban la visita. Eran heroicos los doctores. Sí. Por ejemplo, el doctor de adultos de la familia era el doctor Frade Pagasa, que era famoso porque era una de las pocas personas que había sobrevivido el tétanos. Y tenía una cicatriz en la parte de atrás del cuello, que fue donde le operaron para que no se asfixiara cuando le daban estos espasmos que curvan al paciente hacia la espalda. Era célebre por eso. Y sí, era ya muy grande, sí. Sí, realmente en los últimos 50, 60 años, la medicina, la investigación ha avanzado, pero a pasos agigantados.
que no había tenido durante la primera mitad del siglo pasado. De repente empezaron cosas buenas. Sí, mira, claro. Si me dicen, ¿quieres viajar al pasado? Pues sí, pero a donde ya haya penicilina. ¿En qué año descubren la penicilina? Pues, bueno, la descubren en 29, pero ya la empiezan a vender en 40, 41, por ahí. Y Antes había la sulfa. La sulfa fue a principios de los 30. Y también salvaba a la gente, que se moría. Y se siguió vendiendo hasta los años 60, la sulfa. Hay variantes muy poderosas de la sulfa. Yo me acuerdo que venía en un sobrecito rojo. Sí. Y era cuando no eran solo farmacias, sino boticas. Sí, así es, y te hacían tus papeles. Sí. Es decir, te ponían la sustancia en polvo en un papelito, lo doblaban, hacían varios y lo metían en una caja. En una caja como de cerillos, pero más grande. Y ahí te daban tus polvitos para que los disolvieras en agua en las boticas, que era fantástico. Oye, y era todo un espectáculo. Yo creo que ustedes también los conocieron. Todo un espectáculo, la cantidad de botecitos y botellitas, y tú llegabas y pedías la sustancia. Sí. Y ellos te la preparaban. Había cajoncitos también. Sí. Chorros de cajoncitos con las sustancias. En la película de Doña Flor y sus dos maridos, el segundo marido es boticario y es muy hermoso porque en Salvador, en Brasil, se entra a una botica y se ven todos los pomitos pequeños, grandes, los cajoncitos, y el boticario es muy eficiente y dice que lo más importante del boticario es poder hablar y darles en el momento exacto la medicina precisa. Y ahí se hacen las famosas reuniones de botica. Y en Galicia hay un libro famosísimo que se llama Compañeros de Botica, porque eran compañeros de vida. Y es precioso ese ir mezclando un elemento con otro elemento y salir con el sobrecito que te daba la vida. Es preciosa esa historia de los boticarios, que se perdió, claro, por supuesto. Todavía de niño alcancé a mirar en Azcapotzalco, donde vivía otra parte de mi familia, al boticario, elegante, así, público, con todas sus cajitas y todo eso. La última que yo recuerdo que existió todavía muy avanzada, la mitad del siglo pasado, fue una que estaba en Serapio Rendón, casi esquina con San Cosme, y que tenía toda esa colección de frasquitos, pero donde hay una que está perfectamente montada, como cuando estuvo en uso, es en Tepozotlán, en el museo en Tepozotlán. Es cierto. Oye, pero los envases eran muy bonitos. Sí. Sí, ahí está. ¿Cómo? De colección los envases. Sí. Eso y las perfumerías, recuerdo una en Tacuba también, los frascos eran maravillosos. Oye, ¿te acuerdas ahora que nuestras mamás iban y preparaban su perfume ahí en Tacuba? Sí. Y eran con muy buenos fijadores y las esencias excelentes. Sí, cómo no. Y afuera vendían las vaselinas de olor. Están los barriles con distinto tipo de vaselina sólida o líquida para hacer también cosas para peinar. Oye, y ahorita me hicieron recordar en los camiones, que en esa época había el tranvía, los camiones de 20 y los camiones de 30, o de 30 y de 40, no me acuerdo. Pero siempre los camiones tenían la mancha de la vaselina, porque quedaba marcada por donde quiera. Los sofás en las casas, por eso había que poner estas carpetitas, y las pegaban con alfileres, porque llegaba el señor envaselinado y dejaba. Había hasta un anuncio que era Don Quijote de la Mancha. Sí, es cierto. Que llegaba un señor ahí muy elegante y la señora corría a ponerle una carpetita.
Pero pues eran los recursos para que anduvieran los señores bien peinados todo el día. La vaselina, que era una grasa espesa, amarilla generalmente, ¿verdad, Mario? Había una verde que era la goma de tragacanto. Sí. Y ya estaba perfumada y era sólida. Te lo ponían así, ya quedaba así. Sí, la cogías así en la mano, se la extendían y se la untaban en el pelo. Sí. Pero todos los camiones tenían la huella de los que se recargaban ahí. Ay, qué tiempos aquellos, señor Don Simón.